Hola tutores, ¿cómo estáis? Vamos por el objetivo 1.3, ser capaces de anticipar y evaluar los riesgos del tráfico. En el vídeo de hoy vamos a ver el punto 1, preparación de viajes, en el 2, identificación de situaciones de riesgo, las técnicas de conducción defensiva y acabaremos con los sistemas de seguridad. Comenzamos con el primer punto, preparación de viajes, en el que vamos a ver todos aquellos aspectos necesarios que debemos cumplir antes de iniciar un viaje. Bueno, ¿y por qué es importante planificar los viajes? En primer lugar, para ahorrar tiempo, para ahorrar combustible, para ahorrar dinerito, para mejorar el estado de conductor y, por último lugar, para prevenir posibles averías. Vamos allá. En cuanto a las comprobaciones necesarias antes de iniciar un viaje, en primer lugar debemos realizar las comprobaciones del estado del vehículo y de los accesorios. Debemos tener también en cuenta el estado del conductor, comprobar la documentación, verificar la carga del vehículo y, en último lugar, planificar los itinerarios y los descansos. Comenzamos con las comprobaciones que debemos realizar en el vehículo. En primer lugar, las que hay que hacer antes de poner el motor en marcha. Podemos mirar el nivel de líquido en lavaparabrisas y la orientación de los difusores. También podemos mirar el nivel del mando del embrague, el nivel de líquido refrigerante. Debemos limpiar, además, acordar el circuito cada 50.000 kilómetros. Otro nivel que debemos comprobar es el del aceite. Recordamos que el cambio debe realizarse cada 10.000 kilómetros con aceites minerales y cada 20.000 con aceites sintéticos. Otra cuestión importante sería la presión y el estado de los neumáticos, la tensión y el estado de correas y manguitos, y en último lugar, las lámparas de advertencia o intermitentes. En cuanto a las comprobaciones que debemos realizar con el motor en marcha y con el vehículo parado, debemos mirar el nivel de carburante, la presión de aire de los calderines, ruidos anómalos, la presión del aceite, funcionamiento de las luces y de los testigos, el indicador de mantenimiento del filtro del aire, y también debemos verificar la horizontalidad, es decir, la suspensión neumática. Y ya con el vehículo en movimiento comprobaremos la temperatura del motor, el funcionamiento del sistema de frenos y holguras o ruidos en el sistema de dirección. Hola, soy Damián. Vamos a ver un chequeo básico de qué cosas hay que hacerle al vehículo antes de empezar una ruta. Lo primero, dos cosas importantes en el motor: nivel de aceite, que sea el correcto, y nivel del líquido refrigerante, que también esté dentro del mínimo y el máximo. Otro nivel importante que hay que comprobar es el nivel de la limpieza del filtro del aire, que lo podemos ver aquí. Tiene que estar en la zona amarilla. Antes de arrancar el camión, que dicho sea de paso, no es necesario que esté arrancado 30 minutos antes de empezar a circular. Con 1 minuto para que se lubrique el motor es suficiente. Y si tenemos aire, que lo podemos ver aquí, con eso empezamos a rodar. Es la forma más rápida de calentar el motor y de llenar de aire los calderines. Con eso, sobre todo en invierno, conseguimos calefacción mucho antes que dejándolo a ralentí y irnos a tomar un café. Ahora vamos a arrancar el vehículo, vamos a poner las luces y vamos a dar una vuelta. Ese tiempo que vamos a tardar en dar la vuelta es suficiente para que luego subamos y empecemos a rodar. Si cuando hemos acabado de dar la vuelta estamos con el aire a esta altura, podemos empezar a rodar si el vehículo nos deja. Vale, una vez comprobadas que las luces laterales todas funcionan, limpiamos los faros para que nos vean bien, vemos que todo funciona y las placas de matrícula también tienen que quedar limpias. Un truco para saber si funcionan las luces de freno es acercarnos a una pared y con los espejos retrovisores ver si la pared se ilumina en color rojo. Eso significa que cuando estamos pisando el freno funciona. Vamos a ver la colocación del asiento correcta, para que no nos cansemos durante todos los recorridos que vamos a hacer, los kilómetros que vamos a hacer en nuestra ruta. La colocación correcta del asiento, en primer lugar, tiene que ser una altura donde podamos apoyar todo el pie en el suelo y la inclinación de la banqueta
justo nos coja ni mucho ni poco de apoyo de la pierna, de manera que no se nos quede sin sangre y al mismo tiempo esté descansada en vez de apoyarla todo en el suelo. La altura tiene que coincidir con la inclinación de la banqueta para que no nos pase lo que comentaba. La inclinación del respaldo no tumbada, tampoco 90 grados, pero sí una altura de manera que pueda apoyar el principio de la palma de la mano en la parte delantera del volante. Esta es la posición correcta de conducción. De esta forma nos cansaremos mucho menos durante la conducción. Y otra cosa muy importante es que todas las cosas como los CDs de música, la botella de agua, etcétera, todo se tiene que preparar antes de empezar a rodar, para que la seguridad sea plena. Posición de manos en el volante a esta altura, desde aquí podemos tocar mandos y por supuesto no os olvidéis nunca del cinturón de seguridad, obligatorio por ley en todos los vehículos. Buen viaje. Otra cosa que debemos revisar antes de iniciar un viaje son los repuestos y accesorios obligatorios. Debemos verificar que tenemos los dos triángulos de preseñalización de peligro o en su caso la luz gel flash, chaleco reflectante visible a 150 metros y un equipo homologado de extinción de incendios como mínimo adecuado y en condiciones de uso. También antes de empezar un viaje y como conductores tenemos que tener en cuenta una serie de conductas. Por ejemplo, mentalizarnos de que vamos a emprender un largo viaje, dormir bien la noche anterior, importantísimo para evitar fatiga y somnolencia, evitar el estrés y llevar ropa cómoda. También debemos evitar las comidas copiosas y las bebidas alcohólicas. Si se han tomado medicamentos, comprobar que son aptos para conducir. Y por último, respetar los horarios de conducción y de descanso. Y con respecto a la documentación, tendremos que verificar los documentos del transportista, del vehículo y de la carga de los pasajeros en su caso. Venga, empezamos con la documentación del transportista, que debe llevar en primer lugar el permiso de conducir. Deberá estar en posesión del permiso acorde al tipo de vehículo que conduce, teniendo en cuenta las dimensiones y peso del mismo. También debe llevar el DNI o pasaporte, discos diagrama. El transportista debe estar en posesión de los discos diagramas del día en curso y los 28 días anteriores, siempre y cuando el vehículo cuente con un tacógrafo analógica, o bien la tarjeta digital del conductor si el vehículo cuenta con un tacógrafo digital. Y por último, debe llevar también el certificado de formación o autorización especial, que es el documento necesario para poder transportar mercancías peligrosas, si transporta este tipo de mercancías. Este documento acredita que el conductor cuenta con la formación necesaria para transportar mercancías de este tipo. En cuanto a la documentación del vehículo, pues en primer lugar el permiso de circulación. Es necesario llevarlo siempre a mano cuando vayamos en el vehículo. También la ficha técnica de la ITV, que será necesario llevar los documentos que acrediten que se ha pasado la ITV del camión o del autobús. Los seguros del vehículo. También debemos llevar la autorización de transporte o tarjeta, que es la autorización que permite que los transportistas realicen el transporte por cuenta ajena. También el certificado de aprobación, que es un documento necesario para todos los vehículos que lo exija el ADR. Ese certificado tiene por objeto acreditar que el vehículo cumple los requisitos para el transporte de este tipo de mercancías. Y por último, en su caso, el libro de ruta en los transportes interiores públicos discrecionales interurbanos de viajeros. Los documentos de la carga que podemos necesitar serían la carta de porte, que es un documento que explica la mercancía que se está transportando y la cantidad de dicha mercancía. Y en su caso también las instrucciones para el conductor, que es un documento obligatorio del transporte de mercancías peligrosas. Este documento, en él se explican las instrucciones que debe seguir el conductor con la carga. Son obligatorias y necesarias en caso de accidente o incidente.
Y si realizamos transporte internacional, podemos necesitar, en primer lugar, la carta de porte por carretera CMR, que es un documento de transporte internacional por carretera para transportistas de mercancías. Este documento indica las responsabilidades y las obligaciones de ambas partes en el transporte internacional. También podemos necesitar la factura comercial internacional, que es un documento de tipo administrativo en el que se indica toda la información relevante a una venta de carácter internacional. Tercer documento, la lista de entrega. Es un documento que indica el número de la factura, el contenido, la cantidad de mercancía, el número de bultos, etc. Es parecido a la factura comercial internacional, pero sin incluir los importes económicos. Y en último lugar podemos necesitar el albarán de entrega. Este documento no es obligatorio para los transportistas internacionales, sin embargo es habitual que los conductores lo lleven siempre para poder demostrar las entregas en el país correspondiente. Es un documento relevante también para transportistas nacionales. A la hora de diseñar o elegir un itinerario u otro, debemos tener en cuenta diversos aspectos. Por ejemplo, las restricciones legales que nos podamos encontrar, las condiciones climáticas, infraestructura de la vía, necesidades de las mercancías o de los viajeros, la eficiencia del transporte y los lugares de descanso. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es la revisión de las restricciones legales. Es importante revisar estas restricciones relacionadas con el transporte de mercancías en la ruta que se quiere seguir. Esto incluye conocer las limitaciones de peso y dimensiones del vehículo, así como las regulaciones de velocidad y el horario permitido para circular. También es importante revisar las restricciones locales, como limitaciones de tráfico o de circulación en zonas urbanas. Segundo aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir un itinerario sería la evaluación de las condiciones climáticas de la ruta. Pueden tener un gran impacto en la seguridad del transporte de mercancías. Además, es necesario verificar la previsión para la ruta que se va a seguir, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas pueden ser extremas, como en zonas montañosas o en áreas con nevadas frecuentes. Si las condiciones climáticas son adversas, es posible que sea necesario o bien cambiar la ruta o bien posponer el transporte. También es importante conocer la infraestructura de la ruta que se va a seguir, incluyendo el estado de las carreteras y sobre todo los puentes y túneles, la presencia de peajes y el tipo de tráfico que se espera encontrar. Además, es necesario comprobar que el vehículo es capaz de circular por la ruta sin problemas y que no hay obstáculos que puedan impedir el transporte de la mercancía. Además, no solo se debe tener en cuenta el número de kilómetros de la ruta, sino también el tiempo empleado en función del tipo de carretera, trazado, atascos, etc. También será necesario verificar las necesidades específicas de la mercancía. Según su tipo, pueden ser necesarias precauciones adicionales. Por ejemplo, si se transportan mercancías peligrosas, es necesario conocer las normas específicas que se aplican a estas mercancías. También es importante asegurarse de que la carga esté debidamente asegurada y protegida durante el transporte. Si realizamos transporte de pasajeros, será necesario tener en cuenta el confort de los mismos. El transportista debe tener en cuenta las necesidades de los pasajeros en cuanto al confort durante el viaje, como puede ser la climatización del vehículo, la comodidad de los asientos y el acceso a servicios como el baño. Y en último lugar, debemos considerar la eficiencia del transporte. Lógicamente, si hacemos un trabajo, es para que nos salga rentable. Además de la seguridad, es importante considerar esta eficiencia. Esto incluye la duración del viaje, los costos del transporte y la posibilidad de evitar zonas de tráfico denso. Al elegir el itinerario, es importante equilibrar la seguridad con la eficiencia del transporte.